Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios, porque por su gracia en este día podemos darle el culto que solo Él merece. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Venimos delante de ti con corazones agradecidos por tantas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque solo por tu gracia hemos podido recibir a través de Él esa salvación tan grande. Gracias porque tú ahora estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y tú nos guías con tu palabra, tú nos das tu protección. Señor, gracias porque tú nos guardas en el hueco de tu mano, que en este tiempo estés recibiendo toda la gloria y toda la honra, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad que intenta venir con afán, con ansiedad, con temor o con incredulidad a nuestras vidas. Padre, derrama tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tu paz esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que por su gracia nos da cada día y que Él mismo cumple. La encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice la preciosa palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto ahora. Levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No, yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Padre, gracias porque tú nos das por tu gracia tu palabra cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre. A través de tu palabra que es viva y eficaz, tú nos das todas las respuestas por adelantado. Padre, somos débiles, pero tú eres Dios todopoderoso. Que a través de tu palabra nos des el poder para levantarnos como testigos, para que a través de nuestras vidas la luz del Evangelio esté quebrantando toda la oscuridad y muchas personas, especialmente los jóvenes, los niños, puedan estar conociendo que Jesús es el Cristo. Padre, gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La verdad que estamos viviendo un tiempo a nivel mundial que no es nada fácil, ¿verdad? Nunca hubiéramos pensado hace 2 años
que en este tiempo pues estaríamos así. ¿Cómo ha cambiado todo en un tiempo que la verdad ni nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Han pasado 2 años, pero que se han hecho muy rápidos, ¿verdad? Pero realmente en ese tiempo ha cambiado todo el mundo, la manera de vivir, y todavía está cambiando más. Están ocurriendo sucesos también que son impactantes, donde mucha gente está sufriendo, familias están pasando muy mal en todos los aspectos, y las personas, a pesar de que vivimos en un mundo con una tecnología tan impresionante, cada vez las personas sufren más, cada vez la gente se siente más sola y están teniendo más problemas de adicciones, divisiones, obsesiones, graves problemas mentales, incluso gente que está pensando en quitarse la vida. Vemos la noticia de Afganistán, la verdad, es muy llamativo, ¿verdad? 20 años luchando, 20 años intentando cambiar realmente ese país, instaurar la democracia, cambiar la cultura, liberar a esas personas, ¿verdad? Un país que toda la vida ha estado guerreando. Pero a pesar de todo el esfuerzo internacional, a pesar de los soldados, también de la economía que se han gastado para culturizar, para cambiar la cultura en ese país, realmente en 20 años está igual que hace 20 años. Parece que no ha cambiado nada. Y la gente está sufriendo. Y realmente eso nos ayuda a darnos cuenta que de verdad no se puede cambiar nada por nuestras fuerzas. No podemos cambiar un país, una sociedad, una familia, ni una persona por nuestras fuerzas. No podemos cambiar a nadie. Aunque estemos todo el día empujando a alguien, bueno, puede cambiar externamente, pero un verdadero cambio humanamente es absolutamente imposible. Por eso, ciertamente, la única manera de poder cambiar a alguien es con el Evangelio, porque a través de Jesús el Cristo, una persona nace de nuevo, tiene un nuevo nacimiento. Por eso el Señor en Juan 3 le está explicando a este Nicodemo que ciertamente, aunque era un principal de los judíos, él no tenía paz. Él buscaba esa salvación, esa paz. Él vivía de la apariencia, ¿verdad? Y él se dio cuenta que Jesús no era cualquier persona, que Dios estaba con él, pero por la apariencia fue de noche allí para que no le vieran, y allí le abrió el corazón, pero el Señor fue de frente, sabía perfectamente lo que había en su corazón, porque Él es Dios. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros mejor que nosotros mismos. Y allí le habló claramente, te es necesario nacer de nuevo. Él, que era un principal de los judíos, no entendía, era un maestro de la ley, pero no entendía qué significa eso de nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, un nacimiento espiritual, solo a través de Cristo. Podemos cambiar y tener ese nuevo nacimiento espiritual y, por supuesto, eso de dentro para afuera. Dios empieza ahí ese proceso de santificación a través del Espíritu Santo, donde Él poco a poco está cambiándonos, sanándonos, levantándonos como sus testigos. Había un hombre, un criminal, que siempre estaba cometiendo crímenes porque desde pequeño lo había pasado muy mal y estaba entrando en su casa ya era en prisión, perdón, su prisión era como casa ya vivía tan cómodo allí, ¿no? Porque siempre estaba entrando, salía, y al salir, en vez de regenerarse, todavía hacía maldades más grandes, y toda su vida fue así, entraba, salía. No había manera de cambiarlo, pero fue a través de un evangelista que se presentó allí en prisión y pudo compartirle a este hombre que Jesús es el Cristo, pudo compartir el Evangelio. El Espíritu Santo obró y Dios cambió, transformó. Esa vida pudo realmente nacer de nuevo. Y hubo un cambio espectacular. Esa persona era una persona nueva realmente.
Él no solo se convirtió, sino que entregó toda su vida para servir al Señor. Se levantó como un pastor, un evangelista que Dios utilizó grandemente para llevar el Evangelio, para proclamar que Jesús es el Cristo. Y ciertamente solo el Evangelio puede cambiarnos. Si una persona cambia, a través de su familia va a cambiar. Si las familias cambian, la sociedad cambia, porque la sociedad está formada por familias. De esa manera cambia una nación. De esa manera Dios puede cambiar la época. Por eso ciertamente tenemos que entender que la única manera de poder cambiarnos, la única manera de salir de esa separación de Dios, de ese pecado que realmente es nuestra naturaleza al nacer y que nos hace cometer pecados continuamente sin poder evitarlo, incluso esos pecados son puras cadenas que no podemos salir por nuestras fuerzas, aunque nos damos cuenta que es algo incorrecto. La única manera de salir de ese poder de Satanás que engaña a este mundo, como dice Apocalipsis 12:9, el engañador de este mundo, y su mayor engaño es hacer creer que él no existe. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra claramente quién creó a Satanás Dios, cómo fue al principio, él fue un ángel, un querubín protector, cómo se reveló, cómo cayó totalmente, juntamente con un tercio de los ángeles del cielo, cómo obra, cuál es su estrategia, pero también, sobre todo, lo importante es que Cristo ya le venció en la cruz. Lo importante es que está escrito cuál es su final. Por eso ciertamente tenemos que estar entendiendo que solo a través de Jesús el Cristo, que es la manera de Dios, podemos tener una nueva vida, podemos cambiar eternamente nuestro destino. Para eso vino Él. El nombre Jesús, Yeshua en hebreo, salvación de Jehová. Dios nos dio la salvación. ¿Por qué? No había ninguna manera de salvarnos, aunque muchos hombres a lo largo de la historia se levantaron. Yo soy el Salvador. Pero ellos primero tenían que salvarse a sí mismos, porque ellos nacieron con pecado original, separados de Dios. Pero por sus fuerzas querían salvar, fracasaron todos, y todos, por supuesto, murieron. Y allí estará en la tumba lo que quede de ellos físicamente. Pero Jesús es el Salvador, aquel que Dios realmente envió. Él nació sin pecado original. Él cumplía las características porque era sin pecado para poder salvarnos. Y Él no solo cumplió las características, Él cumplió ese trabajo que Él tuvo que acometer para ser el Salvador. Y ese trabajo es Cristo ungido. Él fue totalmente lleno del Espíritu Santo para cumplir en la cruz esos tres oficios, el verdadero Rey que venció en la cruz a Satanás, el verdadero sacerdote que nos liberó del pecado y los desastres, el verdadero profeta que mostró, habló de parte de Dios, que Él es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Él en verdad es el Salvador. Por eso, esos salvadores que decía antes, todos están en la tumba, pero Jesús el Cristo resucitó, su tumba está vacía. Es la evidencia de que Él de verdad es el único y suficiente Salvador. Por eso la victoria de Cristo a través de la fe es nuestra victoria. Cuando por su gracia ponemos nuestra fe en Cristo, lo recibimos por la fe en nuestras vidas. En ese momento recibimos esa salvación tan grande. En ese momento cambiamos nuestra identidad, somos hijos de Dios. Y eso es algo eterno que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y tenemos ya esa autoridad que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Hay un cambio total en nuestras vidas. Dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Y ya podemos gozar de esa vida y vida en abundancia a través de Cristo, descansando en Él, disfrutando que Él está con nosotros. Por eso
Solo a través de Jesús el Cristo, y desde el principio Dios nos muestra que su deseo es que este evangelio de Jesús el Cristo sea compartido hasta lo último de la tierra. Cuando Él crea al hombre a su imagen y semejanza en Génesis 1:27, lo bendice grandemente, y en Génesis 1:28 le da esa misión: llevar el evangelio y gobernar y sojuzgar toda la tierra. El hombre cae, pierde el pacto, engañado por Satanás, pero Dios le da el pacto de Cristo. En Génesis 12, versículo 3, Abraham le vuelve a decir: y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. En sus familias, en su linaje humano, vendría Jesús como hombre a través del linaje de Abraham, como así fue. Y a través de Cristo serían benditas todas las familias de la tierra, porque este evangelio, el deseo de Dios desde el principio es que sea compartido hasta el último de la tierra, la evangelización mundial, que es algo que Dios ya tiene totalmente preparado. Por eso en Mateo 24:14 habla claramente que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Eso está decidido, está escrito. Toda la historia, todo lo que está ocurriendo, que no nos demos cuenta, Dios, que es soberano, está llevando todo convergiendo a ese punto. Este evangelio de Jesús el Cristo va a ser predicado a todas las naciones. En ese tiempo, Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Por eso, el motivo por el cual estamos todavía los hijos de Dios en esta tierra es para que Dios nos utilice para la evangelización mundial, para que sea predicado este evangelio. Y tenemos que entenderlo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Tengo que vivir para Cristo, para glorificar a Dios, para predicar el evangelio de Jesús el Cristo, el Señor resucitado. Él lo dijo claramente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso tenemos que estar alineados al plan de Dios. Si nuestra vida no tiene nada que ver con el evangelismo, realmente caemos en la religión, caemos realmente en la costumbre. No funciona. Entonces, ¿para qué tenemos que orar? Ya somos hijos de Dios. ¿Para qué hace falta el culto? ¿Por qué tengo que tomar la palabra si yo ya soy hijo de Dios? Esa salvación ya no la puedo perder. Tenemos que estar dando culto cada día, tomando la palabra, orando. ¿Por qué? Porque hay una misión, hay una guerra espiritual. Necesitamos estar aferrados a Cristo, permaneciendo en Él. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar el evangelio, para que a través de él Satanás sea quebrantado en cada lugar que estemos, el reino de Dios se establezca, el evangelio sea predicado a todas las naciones, transmitiéndolo especialmente a los jóvenes, a los niños. Ese es el deseo de Dios. Por eso es tan importante saber quién somos. Somos hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Dios lo ha hecho todo, pero yo tengo que enfocarme cada día en predicar este evangelio a través de mi ocupación, a través de los encuentros, a través de los acontecimientos, pero primeramente a través de la oración. Vemos en el libro de los Hechos que todo el evangelismo empieza con oración, siempre con oración. Con oración. Y ahí Dios empieza a abrir el camino, a mostrar el camino. Por eso, en el Antiguo Testamento, la evangelización era conquistar Canaán. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a nacer en Canaán, como nació. Y en el Nuevo Testamento la dirección es la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá en su segunda venida. Esa es la dirección que tenemos que tomar. Y en el pasaje de hoy vemos Josué, que era ese tiempo especial donde él estaba liderando al pueblo de Israel, que era 3,5 millones de personas. Ya Moisés se había ido con el Señor y él era el líder. Y tenía que empezar la conquista de esa tierra de Canaán, pero era una tierra habitada. Había 7 tribus, había 31 reyes. Humanamente era una situación bien difícil. Es más, Josué tenía temor, por supuesto. Somos personas y podemos tener temor. Algo que me bendice muchísimo,
de las muchas cosas que me bendicen a través de la palabra, es que las personas que Dios utilizó, los remanentes en cada época, no pensemos que eran perfectos, que no tenían debilidades. No, eran como nosotros. Eran como nosotros, con sus fallos, con las cosas que tenían que mejorar. A veces temían, a veces podía venir incredulidad, pero ciertamente ellos se aferraban en esos tiempos al pacto eterno de Jesús el Cristo. Ellos entregaron todas sus vidas para que el nombre de Jesucristo fuera levantado, para que la evangelización se cumpliera, y Dios los utilizaba. De la misma manera a nosotros por su gracia. Y ahí estaba Josué. Un tiempo no era fácil. Pero ¿qué es lo que hizo Josué en ese tiempo? ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo de graves dificultades? Tenemos que estar poniéndonos delante de Dios, coram Deo, delante de Dios. Tenemos que estar como Josué buscando al Señor, porque Él tiene toda la respuesta para nosotros. Y ciertamente, este Josué, él se dio cuenta que por sus fuerzas era absolutamente imposible. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Sabemos la teoría, ¿verdad? Es verdad, por nuestras fuerzas no podemos. Pero sin darnos cuenta, por supuesto nos pasa a todos, a mí el primero, sin darnos cuenta lo intentamos hacer nosotros. Sabemos la teoría de maravilla, pero luego sin darnos cuenta queremos hacer una ayudita, ¿verdad? Y no funciona. Por eso, primeramente, la manera de ser esos evangelistas que Dios utilice para salvar primeramente nuestras familias, nuestros campos y hasta lo último de la tierra, tenemos que editarnos en la palabra de Dios. Seguir, creer la palabra, estar fundamentados en la palabra, la corriente de la palabra, que es la verdad que siempre se cumple. Eso es lo más importante. Si estamos viendo las cosas por nuestros ojos, a nuestra manera, estamos perdidos, ¿verdad? Porque ahí estamos centrados en nosotros, ahí estamos perdidos. Hay que estar aferrados a la palabra de Dios, que es un pacto que Dios nos da, una garantía, un contrato que siempre Dios cumple. Y este Josué pudo aprender realmente de Moisés. Moisés pasó 40 años en el palacio. Moisés ya tenía el pacto a través de su mamá Jocabed que le dio antes de entregarlo al palacio. Pero allí Moisés todavía seguía haciendo las cosas en el yo, a su manera. Él tenía su pensamiento, ¿verdad? No funciona. Allí en el palacio buscaba lo material, era un sitio de lujo, de grandes riquezas, vanidades, tentaciones de este mundo. No funciona. Las riquezas, buscaba la posición. No funciona. Y es Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. Es perfecto, exacto, como Dios lo muestra en la palabra. Y es justamente lo que están viviendo las personas, ¿verdad? Ahí están, no ha cambiado nada. Buscando el yo, centrados en ellos, buscando lo material, lo carnal, buscando el poder, la fama. No ha cambiado nada. La palabra es exacta, perfecta. Y allí estaba Moisés, y él conocía el Evangelio, pero todavía estaba ahí. ¿Y qué pasaba? No funcionó. ¿Cuál fue el resultado? Totalmente. Fracasó. Asesinó un egipcio. Tuvo que escapar. Tuvo que huir. Tuvo que irse a Madián. Y ciertamente hay que salir de ahí, de esas cosas incorrectas. Por eso, ¿qué es editar? ¿Qué significa editar? Pues, si un escritor hace un libro, primeramente, escribe mucho, ¿verdad? Pero claro, después hay que arreglarlo eso, porque igual ha escrito 500 páginas, y claro, eso hay que acortarlo para que sea un libro con un núcleo más, un contenido más cómodo de leer, ¿verdad? Para que funcione bien. Entonces, esa es la función del editor. El editor toma esa cantidad de páginas y luego va quitando las partes que no interesan, que no están bien, y se queda con las partes importantes. Lo edita, ¿verdad? Pues de la misma manera en nuestra vida hay partes, como aquí aparece Moisés, donde él estaba todavía en el yo. Eso hay que quitarlo. Esa parte es la obra de Satanás. Hay que salir de ahí. Hay que quitar las partes que buscan lo material, la fama. Esa parte hay que editarla, hay que quitarla y dejar solo la palabra. Estar editados en la palabra. Eso es lo que significa.
Por eso Moisés, aunque él fracasó, pero Dios es soberano. Él por encima estaba en control de toda la situación. Y allí Moisés estuvo en Madián 40 años. Humanamente era bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí había pasado de un palacio lleno de lujo a un sitio que era un desierto, un sitio donde él era un pastor de ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro. Era totalmente humanamente muy, muy difícil. Pero ¿qué ocurrió? Ese tiempo, y ese tiempo de 40 años en Madián, fue el tiempo más importante para Moisés. Y podemos encontrarnos en ese tiempo de Madián en nuestras vidas, donde parece que estamos parados, parece que no pasa nada, parece que hay dificultades. Eso es la bendición que Dios nos está dando, ese tiempo para sanarnos, para quitar las partes incorrectas, para editarnos, nada más en la palabra, en Jesús el Cristo y nada más. Eso fueron los 40 años en Madián de Moisés. Por eso, en ese tiempo, allí él escribió Génesis. ¿Y qué nos explica Génesis? Génesis nos explica el verdadero problema, el pecado original y sus consecuencias. Génesis nos explica la verdadera solución. Génesis 3:15, solo Cristo. Y también nos muestra el problema del arca, Nefilim, pero también la solución, el arca, Jesús el Cristo. Solo dentro del arca está la vida. Fuera del arca solo hay destrucción. También nos muestra la Torre de Babel, Génesis 11, fracaso. Pero la manera de salir de ahí. Génesis 12, del 1 al 3. Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré que salir. Dios sacó a Abraham. Realmente solo a través de Cristo podemos salir de la idolatría, de la destrucción. Solo a través de Cristo. Por eso ciertamente allí fue donde Moisés pudo aferrarse, concentrarse en la palabra, orando con ella. Empezó a editarse totalmente. Y el punto de cambio ocurrió cuando el Señor le apareció en una teofanía, en una zarza ardiente, y lo llamó allí en el monte Horeb. Y allí fue Moisés, con 80 años. Dios tiene tiempo con nosotros, no hay que desanimarse, ¿verdad? Con 80 años Moisés, ahí empezó Dios a utilizar su vida. Y en ese momento, ¿cuál fue? Quita totalmente el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es. ¿Y eso qué es? Justamente editarse. Quita el yo, quita lo material, quita el falso éxito. Busca, quítate todo eso, edítate solo la palabra. Aférrate solo a la palabra, el pacto de sacrificio de sangre, Éxodo 3:18. Y ese sacrificio de sangre es un tipo de Jesús el Cristo. Está apuntando a Jesucristo, a poner la fe en Jesús el Cristo. Aférrate al pacto eterno de Jesús el Cristo. Edítate en la palabra. Y ese fue el tiempo donde por fin Moisés se pudo editar en la palabra. Desde ese momento, tomando ese pacto, traspasando ese pacto a los ancianos, lo presentó incluso delante de Faraón. A través de ese pacto vinieron 10 milagros y al pintar esa sangre fueron totalmente liberados. Fueron totalmente sacados, salir fuera de Egipto. Ahí recibieron la liberación a través del sacrificio de Jesús el Cristo, porque Moisés se editó totalmente en la palabra. Y cuando estamos editados en la palabra, ahí se levantan las bendiciones del trono celestial. Ese es el poder de aferrarse, de editarse en la palabra, porque Dios siempre cumple la palabra. Por eso durante todo el viaje, nada más salir, Dios abrió ese mar rojo, venció a sus enemigos con el mar rojo. Después por el desierto, allí les dio la provisión, el maná, las codornices, el agua, les dio la protección, la columna de fuego, la columna de nube. Ciertamente vemos que esa palabra fue donde Josué se pudo editar. Por eso el versículo 5, ahí está diciendo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés. Y él vio todo eso, Josué, cómo Dios
estaba con Moisés, cómo Moisés estaba editado a la palabra y él se editó a esa palabra. Por eso, de la misma manera que Dios estaba con Moisés, fue la manera que Dios estuvo con Josué. Y si nosotros también nos aferramos al pacto, si cada día estamos creyendo, estamos grabando, estamos meditando en la palabra de la misma manera que estuvo con ellos, Dios también está con nosotros y va a levantar las mismas obras. Por eso, ciertamente, cada día, como hijos de Dios, tomen la palabra. Lo primero que hagan cuando se levanten, si tienen tiempo, tomen la palabra de Dios, empiecen a leerla, a memorizarla, a proclamarla, a escucharla, a transcribirla, que se grabe totalmente en nuestras vidas y miremos todo conforme a la palabra y obedezcamos, sigamos la palabra de Dios. Vamos a ver en ese momento cómo se levantan esas obras del trono celestial. Ciertamente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa promesa es para cada uno de nosotros en este tiempo. Si estamos totalmente editados en la palabra, vamos a ver esas obras del trono celestial. También dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche, editado totalmente en la palabra, meditando totalmente en la palabra, creyéndola. En ese momento vamos a ver cómo Dios cumple su palabra, cómo Dios levanta esas bendiciones del trono celestial. Por eso ciertamente les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, como esos evangelistas que Dios quiere utilizar para cumplir la evangelización, que primeramente, como Josué, se editen en la palabra. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo segundo que experimentó Josué? Si estamos editados en la palabra, nuestra oración va a ser distinta, ¿verdad? Ya no va a ser oración de la lista de la compra, ¿verdad? Yo dame, quiero, dame. No, va a ser una oración conforme al plan y el deseo de Dios, que es la evangelización, que el reino de Dios se establezca. Ciertamente voy a pedir solo para que se cumpla el plan de Dios. Por eso es muy importante, editado en la palabra, y orar, planificar con la oración. Es muy importante. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque es el deseo de Dios. Esa es la misión, que su reino se establezca. ¿Por qué? Porque sin Cristo la gente muere. La gente tiene que conocer, tiene que escuchar que Jesús es el Cristo y el medio que Dios ha escogido es cada uno de sus hijos e hijas. Es el medio que Dios ha escogido. Por eso ciertamente que podamos no solo editarnos en la palabra, sino que también con esa palabra cada día estén orando, planificando con la oración todas las situaciones, todos los encuentros, todos los problemas, todos los acontecimientos. Dios, que soberano, los permite. ¿Para qué? Son una oportunidad para proclamar el Evangelio. Todos los eventos, aunque parecen humanamente algo malo, en el Evangelio, eso Dios tiene un plan absoluto, un plan para predicar el Evangelio. Un hermano, pues él era encargado de una estación de servicio, una gasolinera muy grande. Y por la noche lo llamaron, la policía, porque había entrado una persona a robar y estaban los coches allí fuera, los carros, y el hombre estaba dentro. Y llamaron a este hermano, que era el encargado, para que fuera a abrirles, porque lo iban a capturar. Entonces, a esas horas intempestivas, pues tuvo que ir allí, abrir la puerta, y había destrozado todo este hombre, y lo pudieron apresar. Y era un hombre conocido en esa ciudad, de una familia muy problemática, una persona reincidente. Y lo apresaron y lo llevaron, por supuesto, a la cárcel, a la comisaría. Entonces, un día, un familiar de esa persona que apresaron, que había destrozado todo el negocio,
pues fue allí a pedirle a este hermano que por favor, que tuviera misericordia, que su familia tenía muchos problemas, que por favor ayudara para que no lo acusara, porque ya había estado en la cárcel. Entonces este hermano, esa situación que era un problema y era algo, pues para estar enfadado, ¿no?, con esa persona por todo lo que había hecho incorrectamente, pero este hermano sabía, estaba orando y sabía que Dios tenía un plan con todo eso, porque todo lo que nos ocurre, hasta lo que parece malo, hay un plan, y su plan es para predicar el Evangelio. Por eso, a través de eso, dice, bueno, primero quiero hablar con ese hombre que vino a romper el negocio. Y lo visitó y le compartió el Evangelio. Esa persona se arrepintió. Y no solo a él, a toda su familia, que era bien problemática, bien peligrosa. Esa persona le abrieron la puerta, por supuesto, a su familia y allí les predicó y escucharon el Evangelio. No solo eso, llegó el día del juicio y llamaron como testigo a este hermano. Y allí delante del juez, en pleno juicio, le preguntaron y ahí él pudo compartir el Evangelio delante de toda la sala. Y el juez recibió gracia y permitió que ese hombre, en vez de ir a la cárcel, fuera un centro de ayuda. Eso ocurrió. Después, otro día, el comisario jefe de toda la región fue a hablar con este hermano y quiso amenazarlo porque decía que estaba ayudando a los delincuentes, que ya no les iban a ayudar más, aunque hicieran algo mal en su negocio, no iban a ir. Le estaba diciendo eso disimuladamente, era una amenaza velada, ¿verdad? Pero este hermano aprovechó para explicarle que aunque ese hombre lo metieran en la cárcel toda su vida, no cambiaría. Cada vez que saliera, ese hombre haría cosas peores. Lo único que puede cambiar nuestras vidas es Cristo, es el Evangelio. Le pudo compartir a ese policía de alto rango que fue a amenazarlo. Por eso, ciertamente, si estamos de verdad tomando la palabra, sabiendo quién somos, somos hijos de Dios, tenemos ya todas las bendiciones, Cristo ha consumado todo, hay que estar tomando la palabra para no ser engañados y saber quién somos, qué dirección tenemos que tomar, y en ese momento orando vamos a planificar con la oración, vamos a ver el plan de Dios en todas las situaciones, y aunque parezca algo que es malo, algo que no nos gusta, si Dios lo permite, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, Romanos 8:28. Por eso, si planificamos, en vez de sentirnos mal, vamos a ver que hay un plan. Es una oportunidad para proclamar el Evangelio, para que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado. Por eso, ciertamente, no solo cada día hay que estar aferrándose en la palabra, cada día también tenemos que estar teniendo ese tiempo donde oremos con la palabra, ese tiempo de orar, ese tiempo de descubrir ese plan absoluto. Por eso Pablo, en Hechos 16, del 6 al 10, estaba en su segundo viaje misionero. Iba con su equipo por Asia. Quería ir a una ciudad, pero el Espíritu, dice, le impedía. Uy, qué extraño, ¿no? El Espíritu me impide que vaya a evangelizar. Fue a otra ciudad y el Espíritu le impedía y se quedó ya. Algo pasa aquí. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue a la ciudad de Troas y allí oró. Oró hasta el punto que esa noche el Señor le mostró una visión, un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Dios le mostró el plan absoluto. A través de la oración pudo planificar con la oración. ¿Cuál era el plan? Era entrar por primera vez a Europa, a Macedonia, para predicar y proclamar el Evangelio, como él hizo. Por eso, ciertamente, cada día ustedes que son evangelistas, la verdad que humanamente podemos pensar como Josué, tener temblor, temor, ¿cómo voy a evangelizar a mi familia? ¿Cómo voy a evangelizar en mi barrio, en mi trabajo? Es difícil, es verdad. Humanamente es absolutamente imposible, pero si yo me estoy editando en la palabra, cada día, tomando la palabra, que es un pacto para mi vida, ciertamente, a través de esa palabra, voy a poder orar buscando ese plan, planificando. Dios va a obrar, me va a mostrar el camino, me va a abrir las puertas, porque esa tierra ya Dios se la había dado, ya estaba totalmente
entregada por Dios. Solo había que entrar y la evangelización del mundo ya está todo preparado. Solo tenemos que ir siguiendo la palabra, obedeciendo la palabra. Y vamos a encontrar que Dios tiene todo preparado, todo, porque la obra la hace Dios, porque solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, ¿qué es la tercera cosa que pudo hacer Josué? Él pudo diseñar con ese poder de tomar la palabra, de orar planificando, con ese poder espiritual, él podía ya decidir, diseñar el evangelismo. Por eso en el versículo 9 dice algo muy importante. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está con nosotros, donde quiera que vayas. El Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos guía y Él obra. Por eso, con ese poder espiritual, Hechos 1:8, para ser testigos, Dios nos da el poder para ser testigos, para diseñar el evangelismo, para que el evangelio sea proclamado en nuestros campos. Él nos da ese poder a través del Espíritu Santo. Por eso vemos cómo Josué pudo diseñar totalmente el evangelismo, cómo cruzó ese río Jordán, que era un impedimento. Él oró y recibió la guía. Envió primeramente los sacerdotes y el arca, como Dios había dicho, y después, cuando pisaron el río Jordán, Dios paró las aguas y pudieron caminar en seco. Recibió el diseño de Dios, ¿verdad? Dios lo tenía preparado. Después tenían una gran dificultad, Jericó, y allí también, orando, tomando la palabra, el Señor les dio el diseño. Durante 6 días, una vuelta al día, el 7º día, 7 vueltas, y después las trompetas, gritar. Mientras hacían eso cada día, orar. Dice, no habléis, orando. Y ciertamente, dice, cuando conquistéis, no quitéis nada, es decir, sin avaricia, sin motivaciones. Ese fue el diseño de Dios. Y cuando llegó la 7ª vuelta del 7º día y gritaron y sonaron los sofares, en ese momento las murallas fueron derribadas, pudieron conquistar esa tierra, esa ciudad de Jericó. Porque Dios tiene todo preparado. Si encontramos y diseñamos, ciertamente Dios va a salvar nuestras familias, nuestros campos. Dios lo tiene preparado. Y también, por supuesto, pudieron estar conquistando toda la tierra de Canaán. Todo, como el Señor les había dicho. Porque Dios nos manda a hacer la evangelización mundial, pero eso Él lo tiene preparado. Nosotros solo tenemos que creer la palabra, editarnos en la palabra, creerla, seguirla. Ahí se levantan las obras del trono celestial y luego planificar con la oración. Ahí se levantan las obras que trascienden el tiempo y el espacio. Y con ese poder donde vayamos, llevamos la luz del Evangelio que va a llegar, va a alcanzar las 237 naciones. Por eso Dios lo hizo a través de Josué, cumplió totalmente su palabra. Y no solo eso, Josué, antes de irse con el Señor, en Josué 24:15, él hace una confesión muy importante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No solo fue utilizado para conquistar, para hacer la evangelización mundial, él entendió la importancia de transmitir ese pacto a la siguiente generación. Yo y mi casa. Y es muy importante, es el deseo de Dios que estemos también diseñando, compartiendo el Evangelio a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Por eso ciertamente la evangelización Dios la tiene preparada. Él hace la obra. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hay que salir totalmente, editarnos en la palabra, salir de lo mío, de totalmente eso que es incorrecto, editarme solo en la palabra, creyendo la palabra, aferrándome a ella. Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo. Tengo que creer que soy hijo de Dios, que ya tengo todo en Cristo. Y estar orando cada día, planificando con la oración delante de los encuentros, acontecimientos, orar. ¿Cuál es tu plan, Señor?
y luego con ese poder espiritual diseñar, desafiar para el evangelismo, en ese momento voy a poder ver cómo se levantan las obras de Dios, cómo realmente se levantan las obras del evangelismo. Dios va a obrar de esa manera. Por eso, ¿cómo tengo que empezar? Como empezó Josué. ¿Cómo empezó? Antes de poder conquistar, él estaba en el pasaje de Josué 1 que hemos leído, orando. Y ahí tengo que empezar, que cada día desafíen, que cada día prioricen, tengan ese tiempo de oración marcada. Eso es lo más importante. Ahí tenemos que comenzar. Parece fácil, pero realmente hay que desafiar, hay que orar para que Dios nos ayude a ponernos cada día ese tiempo y ahí estar haciendo esa oración profunda. Tener ese ritmo luego de oración 24 horas en cada lugar que vayamos, en el trabajo, mientras vamos en el autobús, en el tren. Podemos estar orando 24 horas. Ahí empezaremos a tener ese ritmo de oración. Y luego ante las situaciones especiales oraremos concentradamente. De esa manera vamos a ver cómo Dios, igual que obró con su siervo Josué, Él va a levantar las mismas obras a través de nuestras vidas. Por gracia de Dios, aunque en este mundo, esta época, hay graves problemas, por gracia de Dios, Él nos ha salvado a través de Jesús el Cristo. Y Él nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que podamos estar aferrándonos y aplicando esta palabra a cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos, como Josué, editarnos en tu palabra, planificar con la oración y editarnos, diseñar ese evangelismo que tú tienes preparado. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesús el Cristo. Levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que este Evangelio alcance hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Más bendito es dar que recibir. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Que puedan orar para que el Señor nos dé esa palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.